encontrando aquí. Vamos a comenzar con la clase, sin antes hacer alguna aclaración sobre los temas que se van a llevar para los parciales. O sea, en la clase presencial que tuvimos al inicio del semestre, habíamos indicado que habíamos quedado que el primer parcial daríamos del capítulo 1 y 2, el segundo parcial daríamos de los capítulos 3 y 4, ¿no? Eso se va a mantener, vamos a continuar con esa situación. Lo que sí es que nosotros ya vimos, por ejemplo, el capítulo 3, ¿no? Nosotros ya habíamos avanzado esto porque no se sabía nada de los exámenes y demás. Pero por recomendación del director de carrera, el cual indica lo siguiente, ¿no? Hay estudiantes que recién se han asignado, para el primer parcial, se han asignado la materia. Por lo tanto, me indica que no sería conveniente continuar con el avance del capítulo 4, porque esos estudiantes quedarían en desventaja, ¿no? Por esas razones, lo que se va a hacer ahora es hacer como un repaso sobre el capítulo 3 y posteriormente avanzaremos al capítulo 4 y con eso estaríamos listos para el segundo parcial. Bueno, entonces comenzamos. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, también este capítulo lo pueden encontrar como estadígrafo. En alguna página de internet pueden encontrar como estadígrafos de tendencia central. Entonces, por esa razón se habla en algunos casos de medidas y en otros se habla de estadígrafos, que se refiere a lo mismo en todo caso. ¿Qué es lo que hacemos acá? Una vez que tenemos el grupo de datos, el conjunto de datos, lo que hacemos es aplicar alguna fórmula relacionada con estas medidas de tendencia central. Se aplica la fórmula y se halla un resultado, o sea, se halla un valor. Una vez que tenemos ya ese valor, decimos que alrededor de ese dato, o alrededor de ese valor, de ese resultado, se encuentran los otros datos, ¿no? Se dice, alrededor de este dato se encuentran los otros datos, que pueden ser pocos o pueden ser muchos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar con una medida o con un estadígrafo muy conocido y utilizado por ustedes. Me refiero al promedio. Otros autores le llaman media aritmética o simplemente media. Esta medida tiene esos tres nombres, ¿no? Algunos le llaman promedio, media aritmética o simplemente media. Y no se van a confundir. En algún momento se les pedirá o se les dirá que calculen el promedio, ¿no? En otro momento se les solicitará la media aritmética, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a la misma medida. Ahora, el símbolo de esta medida es X barra. Es decir, cuando uno ve X barra, ya tiene que tener la idea de que se trata de el promedio o la media. En nuestro medio es X barra. En otros lugares, en otros países puede ser Y barra, Z barra. Nosotros en otro capítulo vamos a hablar de una A barra o una B barra. Por lo tanto, esta barra que ustedes ven sobre la letra es la que indica que es el promedio. No importa la letra.
Ustedes ven una barra sobre la letra, entonces significa que estamos hablando del promedio o de la media. Y como decíamos, en nuestro medio usamos X barra, entonces nos quedamos nomás con eso. Nos quedamos con X barra. Ahora, para su cálculo, para calcular el promedio, media, aritmético, media, tiene que ocurrir lo siguiente, o puede ocurrir lo siguiente. En relación a nuestros datos, podríamos tener datos no agrupados. ¿A qué vamos a llamar datos no agrupados? En nuestro caso, cuando se dice datos no agrupados, estamos pensando que son menos de 30 datos, pueden ser hasta 29 datos, y si son menos de 30 datos, entonces no tenemos tabla de frecuencias. Si yo tengo 28 datos, 25 datos, 29 datos, no se hace tabla de frecuencias porque estoy en datos no agrupados. Entonces, una vez que se define eso, qué tipo de datos son los que tenemos, se aplica, en este caso, la siguiente fórmula. La fórmula es X barra, es sumatoria de X sub I sobre N. Ya, esa es la fórmula para el promedio para datos no agrupados. Especificamos esta fórmula. Tenemos X sub I y N. X sub I para nosotros ahora va a ser X sub I es cualquier dato, cualquier observación. Estamos en datos no agrupados. X sub I, cualquier dato, cualquier observación. Y N generalmente está relacionado con el número de datos, ¿no? Entonces nos vamos acostumbrando a eso. Cuando vemos N, decimos que es el total de datos. El total, el número total de datos. Ahora, una vez que ya sabemos qué significa eso, podemos hacer el siguiente ejemplo. Nos dan los siguientes datos que están relacionados con los pesos. Pesos de un grupo de adolescentes. Recolectamos, apenas que estamos recolectando estos datos, haciendo ya sea una simple consulta, una pregunta en relación al peso. Y obtenemos estos datos. Entonces, una vez que ya tengo los datos, observo, en este caso tengo 5 datos, por lo tanto son datos no agrupados. Me están pidiendo el promedio y esta es la forma. ¿Qué me dice que haga la forma? X barra va a ser igual a la sumatoria, dice, por lo tanto va a ser, voy a ir sumando los datos, los 5 datos que tengo acá. Esto en este momento hacemos así, pues son pocos datos. Dividido 5, total de datos. Si yo tuviera 100 datos, ya sería incómodo hacer esto y se hace directamente en la calculadora. Aquí tenemos la sumatoria y va a ser 63,80. Sumamos y dividimos entre los 5 datos, ¿no? Pues hasta ahí hemos aplicado la fórmula, hemos sacado el resultado, ahí fórmula, calculadora, hacer operaciones y tengo el resultado. Lo que no tenemos que olvidarnos acá en este capítulo ahora es sí o sí colocar unidades acá, porque tengo que saber de qué se trata estos datos, ¿no? 63,80 qué cosas, entonces en nuestro caso está hablando de pesos de adolescentes, entonces pondré kilogramos. Ya tengo las unidades. Y lo otro que no tenemos que olvidar es la interpretación. Ahora, cuando se suele pedir que interpreten el promedio, ¿no? Si se les dice calculen el promedio y
e interpreten o tienen que interpretar. Entonces uno suele decir el peso promedio, porque estamos hablando de peso, el peso promedio de un grupo de adolescentes es 63,80 kilogramos. Uno suele interpretar de esa manera, pero no está correcta esa interpretación, no está bien, en otras palabras, aunque acostumbramos a hacer eso, ¿no? Lo correcto, en este caso, eh, para el promedio, es comenzar de esta manera, ¿no? Se dice la mayoría. Siempre tiene que comenzar de esa manera. La mayoría, en este caso vamos a decir, la mayoría de los pesos de un grupo de adolescentes, la mayoría del peso de un grupo de adolescentes está, podríamos decir, alrededor, ¿no? Alrededor, o podríamos decir, es más o menos, ¿no? Aproximado, aproximadamente, entonces uno tiene que buscar el término, está alrededor de 63,80 kilogramos. Ya, esa es la forma correcta de interpretar, ¿no? La mayoría de los pesos de un grupo de adolescentes está alrededor del 63,80 kilogramos. O la mayoría de los pesos de un grupo de 5 adolescentes tienen un peso de más o menos 63,80 kilogramos. Entonces, esa es la forma correcta de interpretar el promedio o la media. Por lo tanto, para datos no agrupados, no se ve mucha dificultad en su cálculo, ¿no? Lo único que hacen es sumar los datos, dividir entre el total de datos, sacar el resultado e interpretar. Pero no siempre vamos a tener datos no agrupados, es decir, menos de 30 datos. Puede ocurrir que tenga datos más de 30 datos o justo 30 datos. Si ocurre eso, se dice que estamos en datos agrupados. Datos agrupados significa que tengo más o igual a 30 datos. ¿Ya? A partir de 30 datos ya son agrupados. Puedo tener más, ¿no? 100. Entonces, más 30 o más datos y tienen que ahora estar en tabla de frecuencias o hacer la tabla de frecuencias en otras palabras. Una vez que tenemos los datos, el grupo de datos, si tengo 30 o más datos, entonces estoy en datos agrupados y debo hacer la tabla de frecuencias. La aclaración acá es que no tienen que hacer toda la tabla como en el capítulo 2. Aquí se hace las columnas que uno necesite, dependiendo de qué cosa están calculando, ¿no? Entonces ustedes verán su fórmula y dependiendo qué cosa les pida la fórmula, qué columnas de la tabla ustedes irán haciendo o completando su tablita. Desde ya no se utilizan las frecuencias, las relativas, por ejemplo, ¿no? Entonces no es necesario que en su tabla hagan las relativas, o sea, la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia acumulada relativa, la frecuencia desacumulada relativa, etc. Entonces, simplemente las columnas que necesitan. La fórmula para los datos agrupados ahora es sumatoria de X sub I por F sub I dividido N. Especificamos X sub I ahora estamos, no se olviden, en datos agrupados, es decir, 30 o más datos. Por lo tanto, acá X sub I no es cualquier dato, no es cualquier observación. En este caso, estamos hablando de tabla de frecuencias. Por esa razón, X sub I
es el punto medio o marca de clase. Entonces, si recuerdan, en su tablita tiene una columna que es X sub I, ¿no? Punto medio o marca de clase. Y F sub I minúscula, ya sabemos, frecuencia absoluta. Y N, como decíamos, total de datos. Siempre N es total de datos. Ahora, hagamos un ejemplo. Vamos a tomar datos de las calificaciones o notas de un grupo de estudiantes. Calificaciones o notas de un grupo de estudiantes. Por cuestión de tiempo, no se les va a dar los datos porque vamos a perder tiempo en estar ordenando, estar sacando el PIC y demás. Entonces, directamente ahora se les va a dar las clases de un grupo de datos para poder trabajar. Tenemos ahí los límites inferiores, vamos formando los superiores y tenemos ya nuestras clases por internos. También nos dan la frecuencia absoluta, es decir, el número de datos que se repite en cada interno. Nos dan esos datos. Nos dicen calcular el promedio, calcular la media, X bar. Observamos nuestra fórmula. Necesito datos de X sub I y de F sub I. F sub I ya lo tengo acá. Lo que me falta es X sub I. Nuevamente nos recordamos, X sub I es el punto medio o marca de clase, ¿no? Solamente tengo clases y FI, ¿cómo saco X sub I? Si ya tengo las clases, vamos sumando y vamos dividiendo entre 2, ¿no? Para cada intervalo. Sumo, divido entre 2. Sumo y divido entre 2. Entonces, de esa manera vamos obteniendo los siguientes datos. Acá cuando uno va sumando y dividiendo entre 2, tiene que respetar si sale un dato entero o si sale con decimales. En este caso me da con un decimal, entonces debo colocar con un decimal. Cuando su tablita tenga un decimal, acá va a salir con 2 decimales. Tienen que respetar, siempre con 2 decimales. Ya tengo X sub I. ¿Qué tengo que hacer? Dice sumatorio de X sub I por F sub I. Muchas veces los jóvenes, a veces ustedes confunden y en esta parte lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Dicen sumatoria de X sub I, F sub I, entonces sumo esto, sumo lo otro y multiplico, ¿no? Sumamos X sub I, dicen, y sumamos F sub I y lo multiplicamos. No es así, ¿no? Si observamos esta fórmula, no es la misma que esta, ¿no? Está erróneo, está mal. No se hace así. Entonces, no hay que cambiar la fórmula. Tenemos que saber interpretar lo que nos está pidiendo la fórmula. Acá nos está pidiendo, nos dice que tenemos que multiplicar X sub I por F sub I. Una vez que multipliquemos, tenemos que sumar. Acá tenemos que hallar la sumatoria. Eso es lo que nos está pidiendo. Vamos multiplicando estos datos, colocamos ahí para luego sumar. Vamos anotando algunos datos. Tengo esos en principio. Y se va multiplicando estos datos hasta llegar, por ejemplo, al último que es 573,0. Una vez que tengo los datos, voy a sumar. Y eso me da 2821, o sea, 3821. Ya tengo los datos, puedo calcular el promedio. El numerador, todo esto ahora es el resultado. Sobre N, ahora también ahí es la consulta, ¿no? ¿Cómo sé cuánto vale N?
si solo nos ha dado estos datos, decían, ¿no? Los informes. No se olviden que el total de datos se obtiene sumando el que subí. Sumo esto y me va a dar 50. Ya tengo n 50. Hacemos las operaciones respectivas. Me va a dar 76,42. Ese es el resultado. Ahora, no tienen que olvidarse, les decía, las unidades y la interpretación. 76,42, ¿qué cosas? ¿No? Tengo que saber. Estoy hablando de calificaciones, estoy hablando de notas, entonces las unidades van a ser puntos, ¿no? Y lo otro que no tenemos que olvidarnos es la interpretación. La interpretación es igual o se interpreta de la misma manera que en los datos no agrupados. No me refiero a que se toma o se inicia de la misma manera, ¿no? Aquí vamos a decir la mayoría. La mayoría de los estudiantes, ¿no? La mayoría de los estudiantes, los que hablan de estudiantes, tienen una nota de más o menos 76,42 puntos. ¿No? Podríamos interpretar de esa manera. O la mayoría de un grupo de estudiantes que tienen una nota alrededor de 76,42. Entonces uno va utilizando los términos que vean los más convenientes, ¿no? Y entonces no van a confundir las fórmulas para el promedio cuando son datos no agrupados y cuando son datos agrupados. Hay diferencia. Esa es la medida más utilizada, les decía, la más común, que es el promedio, ¿no? Generalmente se suele utilizar esta medida en todas las situaciones. Pero aparte de del promedio, también tenemos otras medidas, como por ejemplo, vamos a hablar de la mediana. Aquí tenemos otra medida conocida, utilizada, es la mediana. La mediana la usamos como ME o de la otra forma, las dos en minúscula, ¿no? Mediana. ¿Y qué es la mediana? Nos dicen, la mediana divide en dos partes iguales al total de datos. Cuando se habla entonces de la mediana, se dice eso, ¿no? Que la mediana divide en dos partes iguales al total de datos. Puede ocurrir entonces que tengamos otra vez datos no agrupados. Datos no agrupados, otra vez pensamos, sabemos que se refiere a datos menores a 30 y no están en tabla de frecuencias. El cálculo de la mediana para los datos no agrupados es directo, o sea, no hay una fórmula específica para poder aplicar. Si yo tengo los siguientes datos, me dan estos datos para poder datos recolectados y nos piden calcular la mediana. Tengo 5 datos, estoy en datos no agrupados. Lo primero que se hace para la mediana es ordenar los datos de menor a mayor. Vamos ordenando los datos. Generalmente, o que se recomienda que sea de menor a mayor. No siempre. Una vez que ordeno los datos, tengo que ver
en relación al número de datos, si es par o impar. Es decir, ¿cuántos datos tengo? 5 datos. Eso es impar. Cuando sea impar, la mediana es el dato central. Directamente. Tengo datos, número de datos impar, entonces la mediana es el dato central. Ahora puedo tener también lo siguiente, ¿no? Me pueden dar estos datos. Hemos aumentado un dato más acá. Lo mismo, me dicen calcular la mediana. Ordenamos. De menor a mayor. Y en relación al número de datos ahora es 6, ¿no? ¿Cuántos datos tengo? 6. El 6, par. Cuando ocurre que es par, se toman los dos datos centrales y se saca un promedio. ¿No? Y la mediana va a ser 62,5. O sea, estoy tomando los dos datos centrales y estoy sacando el promedio. En otras palabras, estoy sumando estos dos y dividiendo entre dos. Ahí tengo el promedio. Nos recordamos, estos datos son de pesos. Ya son los pesos de un grupo de adolescentes. Por lo tanto, sus unidades aquí van a ser kilogramos, lo mismo que acá, kilogramos. Una vez que ya tengo los resultados de la mediana, en este caso para datos no agrupados, la interpretación, estamos en la mediana, decíamos divide en dos partes iguales, por lo tanto la interpretación inicia de la siguiente manera, ¿no? Siempre decimos el 50%. El 50% de los adolescentes, en este caso, porque son de adolescentes, dijimos, el 50% de los adolescentes o de un grupo de adolescentes tienen un peso, que dice menor a, estamos interpretando, a 65 kilogramos. Y el otro 50% tiene un peso mayor a 65 kilogramos. Esa es la interpretación, ¿no? De la mediana. El 50% de un grupo de adolescentes pesan menos, también puedo decir, menos de 65 kilogramos, y el otro 50% pesa más de 65 kilogramos. En este caso, diremos, el 50% de los adolescentes tienen un peso menor a 62,5 kilogramos, y el otro 50% tiene un peso mayor a 62,5 kilogramos. Pues no debemos olvidarnos en la interpretación. Esto para datos no agrupados, les decía, es en forma directa. No hay fórmula para utilizar. Ahora, si tengo 30 o más datos, estamos en datos agrupados, ¿no? Tenemos que tener o hacer una tabla de frecuencias. En el caso de datos agrupados, la fórmula es la siguiente, ¿no? La mediana es igual a L de I más C por N medios menos sumatoria de F sub I dividido F sub N. Esta es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Especificamos. Tenemos esto. Y vamos anotando lo siguiente. LBI, nos recordamos, LBI es el límite verdadero inferior
posteriormente tenemos C. C es el ancho de clase o TIC. Nosotros hemos hablado más de TIC. Entonces, C es el TIC o ancho de clase. N, como decíamos, total de datos siempre. Sumatoria de F sub I es la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Luego tenemos F sub ME, frecuencia de la mediana. ¿Ya? Frecuencia de la mediana. Hagamos un ejemplo para aplicar esta forma. Y vamos a otra vez utilizar el ejemplo anterior, donde nos daban las clases y F sub I, ¿no? La frecuencia absoluta. Vamos a ir anotando los límites inferiores para trabajar. Solamente voy a anotar los límites inferiores porque estos voy a utilizar. Aquí necesito sí anotar las frecuencias absolutas. Nos recordamos la fórmula. La mediana es igual a LBI más C por N medios menos sumatoria de F dividido la frecuencia de la mediana. Esta es la fórmula. Según la fórmula necesito LBI. LBI, este LBI necesito para aplicar la fórmula. LBI debo sacar, calcular. LBI está dentro del LBC. Entonces nos recordamos, observamos, estos datos son enteros. Yo voy a calcular el LBI, entonces les resto a cada uno de ellos 0,5, ¿cierto? Tenemos que ir restando 0,5 a cada límite inferior. Y de esta manera tengo los LBI. No voy a utilizar los LBS, entonces no los voy a calcular. Otra columna que necesito acá, sí o sí, es F mayúscula. F mayúscula es la frecuencia acumulada. Ya sabemos calcular acá. La frecuencia acumulada vamos sumando, ¿no? Repito y voy sumando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto. Vamos sumando. Y tengo los datos. Ahora puedo aplicar la fórmula. Pero, sí o sí, lo primero que hago es N medio. Eso es lo primero que se hace, el primer cálculo que se hace, N medios. N es 50, no se olviden acá, la sumatoria, 50 dividido 2 me da 20. Este dato lo busco en la frecuencia acumulada. Tiene que haber exactamente este dato. Si aquí hay decimales, aquí también tiene que haber decimales. Como no hay exactamente 25, se dice que se toma el próximo superior. En este caso va a ser. Y se dice, esos son los datos de la mediana. Aplicamos LBI 74,5 más C. C hemos dicho el ancho de clase o TIC. Si no sé, porque nos han dado una tabla, puedo tomar cualquier valor de acá y restar al anterior. 81 menos 75, 63 menos 57, o cualquier LBI, 85 menos 74, 5. Cualquiera de esas dos columnas me van a ayudar a encontrar el LBI. En este caso es 6. N medios 25 menos sumatoria de las frecuencias, esto es sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Esto es la clase de la mediana y la sumatoria. Me va a dar 20 dividido la frecuencia 14. Hacemos operaciones y me va a dar
76,64. Haciendo las operaciones entonces, tengo ese resultado. No se olviden puntos. Porque estoy hablando de notas, calificaciones. Y la interpretación. Decimos el 50% de los estudiantes tienen notas menores a 76,64 puntos y el otro 50% tiene notas mayores a 76,64 puntos. Entonces, de esa manera se hace el cálculo de la mediana. Las otras unidades tenemos, por ejemplo, otras medidas, que es la moda y demás, que se les va a enviar en un video para que ustedes puedan repasar